Entonces ahora, ¿cómo detectamos esquinas? El primer algoritmo que vamos a ver para detectar esquinas es un clásico, en realidad, esto es más como referencia, el detector de Moravec. ¿Ya? Pero es bien interesante hablar de él porque es bien simple de entender, ¿ya? Entonces da una imagen, eh, queremos saber si es que algún punto es un key point, es una esquina, y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar en una vecindad de cierto tamaño, ¿ya? De tamaño m por n, ¿ya? Y aquí es una ventana cuadrada, ¿ya? Según esta definición. Y lo que vamos a buscar es que, dado un desplazamiento en torno al punto x0 y 0, que es el que queremos testear, vamos a calcular la autodiferencia, ¿ya? O autocorrelación, más bien autodiferencia, del píxel con respecto a sí mismo, pero desplazado en un delta x, delta y. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer dentro de una ventana, dentro de una vecindad de ese punto. ¿Ya? Y esa es la autodiferencia, se refiere a esto. Vamos a calcular la resta, o el error, digamos, el error cuadrático, entre el del punto con respecto a la imagen en el x más delta x y el y más delta y. ¿Ya? Es decir, dado un punto, vamos a calcular la diferencia de S con un delta X, delta Y. Y esto es una imagen grande, pero vamos a calcular S contra S y vamos a hacer una sumatoria de todos los puntos, pero dentro de una vecindad definida por esta ventana. Entonces, esencialmente es como decir, tomamos la ventana y vamos a calcular la diferencia de todos los puntos que están desplazados en un delta X, delta Y. Y vamos a ir comparando punto a punto y vamos a ir calculando la diferencia. Si es que, y eso nos va a dar un indicador para este punto central, con respecto a qué diferencia tiene en cuánto cambia su vecindad eh, con un delta X, delta Y, un DX, un DY. ¿Ya? Esa es la fórmula base. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a probar con distintos delta X, delta Y. Y su valor va a depender dependiendo de la posición del punto que estamos testeando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si es que testeamos una zona plana, digamos, esta es la figura. ¿Ya? La imagen contiene un rectángulo, ¿ya? Un rectángulo plano, y se ve ahí entonces si es que este es el punto x0 y 0 que vamos a testear, y calculamos para el cierto delta x, delta y, entonces supongamos que es esto, y nos da un rectángulo ahí, y vamos a calcular la autodiferencia, esto nos va a dar 0. ¿Ya? Y no solo eso, podemos calcular distintos delta x, delta y calcular la autodiferencia de este rectángulo con muchos delta x, delta y va a dar 0 siempre, ¿ya? Para unas vecindades pequeñas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque estamos dentro de una zona plana. Y eso nos va a decir, este punto no es interesante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es muy discriminable con respecto a sus vecinos. ¿Ya? Otro punto es aquí en un borde, donde si calculamos su autodiferencia con un punto por acá, aquí va a dar distinto de 0. Entonces, uno diría este punto interesante, pero lo que vamos a pedir es que vamos a probar todas las posibles delta X, delta Y. Aquí vamos a probar acá, y también vamos a probar acá. ¿Ya? Y, y resulta ser que en este caso existe, si tenemos un desplazamiento y testeamos la autodiferencia con respecto a ese punto, cuando el dx, cuando el dx es 0 y el dy es mayor que 0 o menor que 0, calculamos la autodiferencia, aquí nos va a dar 0, ¿cierto? Porque este cuadrado es una escena así, o sea, es un trozo así, y este cuadrado es igual. ¿Ya? Y por tanto va a haber un delta x y delta y que nos va a dar 0. Distinto al caso de una esquina. En este caso, la zona es así, y por tanto para cualquier delta x, delta y que testemos, nos va a dar otra cosa. No nos va a dar esto mismo, sino que otros cuadrados van a ser esto un poco más para allá, o un poco corrido hacia esta zona de acá. ¿Ya? Y por tanto, para todos delta x, delta y, que probemos en una vecindad de acá,
nos va a dar una autodiferencia positiva. Bueno, esa es la clave, ese es el indicador. Entonces lo que dice aquí el detector de Moravec es que vamos a calcular el valor el número que nos va a decir si es que es esquina o no, es calcular para todo delta X, delta Y, vamos a calcular la autodiferencia y nos vamos a quedar con el mínimo. ¿Ya? Con el mínimo de para todo delta X, delta Y. ¿Ya? Y luego, y eso lo vamos a hacer para todo X0 y 0 dentro de la imagen. Entonces, para cada uno de los X0 y 0, vamos a calcular este número, que es el mínimo de todas las vecindades de todos de un rectángulo y sus vecindades. ¿No? Es harto trabajo, ¿ya? Pero nos va a decir después el valor este E' para todos los puntos, y luego dentro de esas matriz de números, vamos a buscar los que sean máximos locales, es decir, los puntos donde eh, esto sea lo más alto posible. ¿Ya? Y ahí, ¿dónde va a ser eso? En las cuatro esquinas. ¿Ya? Claro, bueno, y si es que hubieran, bueno, aquí en este caso un rectángulo, pero si es que hay figuras ya más arbitrarias, ahí van a ir apareciendo las distintas esquinas. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, y esos son los puntos que vamos a representar, y eso van a ser nuestros puntos de interés. ¿Ya? Entonces, esta idea de Moravec es bien simple y se entiende. ¿Ya? Después, tiempo después, apareció el Harris, el detector de Harris, es la misma idea que el de Moravec, pero más trabajada la parte matemática. ¿Por qué? Porque dice que ahora la ventana W, que vimos que era un rectángulo de tamaño fijo, ahora vamos a hacer una gaussiana, cosa que sea un poco más difuso. ¿Ya? Y en vez de usar esto de tomar un punto y probar los de X, de Y, eh, podemos eso aproximarlo por la imagen en el punto de X de Y, X más de X, Y más de Y, es lo mismo que el punto, que la imagen en el X más de X más la derivada, multiplicada por dx, ¿no? Y más la derivada parcial en el eje Y multiplicado por dy. ¿Sí? Eso se llama la aproximación de Taylor de primer orden, ¿cierto? La de segundo orden tomamos la segunda derivada, etc. Pero con la primera derivada es suficiente. Y esto es interesante porque esto ya lo vimos en las primeras clases cuando hablamos de convolución y detección de bordes, que esto se puede calcular rápido, ¿cierto? Es convolución con un kernel, ¿ya? Y por tanto nosotros podemos calcular para cada punto, bueno, para cada punto tenemos su valor de gris, pero también podemos calcular cuál es la derivada de ese punto, las dos derivadas parciales, ¿ya? Y eso hay que multiplicarlo por un dx de y. Bien, y ¿cómo hacemos entonces? Porque este es el punto en y para calcular la autodiferencia hay que restarlo esto de ahí se resta con el menos y la imagen en el xy. ¿No? Y por tanto a esto de acá hay que restarle la imagen en el xy. ¿No? Y entonces este punto de acá se va a cancelar, se va a borrar con ese. Y nos va a quedar esto, ahí esto le va a cuadrar. Y eso nos da entonces la siguiente fórmula, ya que esto de acá. Entonces ahora esto es lo mismo que vimos antes de la autodiferencia. Ahora es esta fórmula, ¿ya? Que es la derivada parcial para cada uno de los puntos, o sea, para el x0 y 0, eh, notar que entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a calcular la sumatoria en todos los puntos, pero esta gaussiana, esto aquí va a ser la gaussiana alrededor de x0 y 0. Ya, esto está centrado en x0 y 0. ¿Ya? Y ahí vamos a calcular las derivadas, tenemos que tener que calcular las derivadas parciales para todos los puntos. Eso ya lo vimos, cómo se hace. Y, y notar aquí que se multiplica por un dx de y se eleva al cuadrado. ¿Ya? Si desarrollamos este cuadrado, aquí nos va a aparecer la derivada digamos, con y sub x al cuadrado más dos veces la derivada en uno multiplicado por la del otro, más la del otro, la derivada en el eje y al cuadrado, ¿cierto? Bueno, más los otros términos, ¿ya? Pero esencialmente me interesa ver qué es esto de acá. Está en esto de las elevar al cuadrado y las multiplicaciones de ellos. ¿Por qué? Porque
esto lo vamos a hacer para cada punto. Notar que esto es como más bien como más constante y que esto se tiene que ir multiplicando por la gaussiana que se va centrando en los distintos puntos. Bien, y eso dice que aquí Harris hace un trabajo matemático y que esencialmente se dan cuenta que consiste en analizar esta matriz, ¿ya? Que se llama la matriz de autocorrelación, y que le vamos a calcular a esta matriz valores y vectores propios. Valores y vectores propios. Esto ya lo hablamos cuando hablamos de PCA, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el análisis de valores y vectores propios sobre esta matriz? Esencialmente nos van a interesar los valores propios cuando los dos valores propios de esta matriz sean altos, ¿ya? Porque, bueno, aquí hay una justificación también sacada del libro de Zariski. Por ejemplo, en este punto, si calculamos la ventana alrededor que está acá, en una zona plana, todos los puntos son parecidos entre sí, ¿ya? Por tanto, hay poca varianza dentro de los píxeles, ¿ya? Y por tanto, dice aquí, los dos valores propios van a ser pequeños, ¿sí? Aquí hay que acordarse cuando hablamos de PCA, ¿ya? Porque es la misma idea. Y cuando estamos en un punto de borde, como está acá, y aquí está la zona, lo que vamos a ver aquí es que el valor propio en esta dirección, aquí va a aparecer un vector propio en esta dirección, pero el valor propio que define la magnitud va a ser alto porque hay una alta variación en los valores de gris. Aquí está blanco y pasa a negro, ¿no? Por tanto, varía mucho en esta dirección. Y en la dirección perpendicular va a ser pequeño, porque aquí sigue siendo blanco, ¿no? Entonces uno puede detectar bordes detectando este efecto cuando hay uno que es muy alto y el segundo es pequeño, ¿ya? Pero nosotros ya vimos que estos puntos tampoco nos interesan. ¿Por qué? Porque son poco discriminables a lo largo del borde, ¿ya? Los que nos van a interesar son, bueno, aquí está el ejemplo, los píxeles que tienen una alta variación en ambos sentidos. Entonces aquí el lambda 1 es alto y el perpendicular también es alto porque varía los dos puntos, ¿ya? Como se ve aquí, ¿ya? Entonces aquí varían los dos puntos mucho. Y estos son los dos, la matriz de autocorrelación va a tener valores propios altos, los dos, ¿ya? Y esos son los puntos que nos va a interesar. Estos son los puntos de borde, ¿ya? Los puntos de esquina, digo, ¿ya? Bien, entonces lo que ellos dicen es que bueno, dice, andar calculando valores vectores propios para esta matriz, para todos los píxeles de la imagen, es como harto cálculo. Entonces dicen, en vez de calcular los valores vectores propios, ¿qué tal si calculamos unos indicadores rápidos de ellos? ¿Ya? Y ellos ahí hacen un trabajo matemático para decir, en realidad, calculamos un indicador que nos diga si es que van a ser altos los dos o no. En vez de calcularlo numéricamente, veamos si es que van a salir altos. Y para eso lo que hace es calcular indicadores de la multiplicación y la suma de ellos, ¿ya? Y eso es a través del determinante y la traza de la multiplicación de la diagonal, ¿no? Al cuadrado por una constante eh, y esto nos va a dar un número que es la medida ellos le dicen el cornerness, traducido al español es como qué tan esquina es, como esquinidad, podríamos llamarlo, la esquinidad de un píxel, o la esquinitud, también podría ser, ¿no? Bueno, eh, bueno, en realidad esto, haciendo un trabajo matemático, si le interesa ver aquí en este libro, hacen un resumen del trabajo matemático, ¿ya? Pero la idea es que van trabajando con esos indicadores, finalmente llegan a una fórmula que tiene que ser evaluada para cada uno de los píxeles, donde nos dice el valor de esquinitud o de esquinidad del píxel es A por B menos C cuadrado más, bueno, más esta fórmula. Y donde A es igual a la gaussiana multiplicado, y esto depende de los píxeles y de las derivadas parciales, en realidad, o elevado al cuadrado y multiplicadas, ¿ya? Y eso se van evaluando con un alfa, y aquí hay un alfa que ellos definen que tiene que ser un número por este rango. Y finalmente eso, lo que hay que hacer es que calcular valores altos. Y en realidad es una fórmula que uno va rápido por cada uno de los píxeles testeando cuál es borde y cuál no, ¿no? Entonces finalmente llega una fórmula cerrada
bien directa de evaluar. ¿Ya? Bien, y este es el detector de Harris, ¿ya? Harris y Stephens. ¿Ya? Ya, luego de ese viene una pequeña mejora, que fue el Chi Tomasi, el detector de Mr. Chi y Mr. Tomasi, o Doctor Chi y Doctor Tomasi, eh, que dijeron que, dice, esta es la misma idea, solo que en el paso final, en vez de calcular esos indicadores, ellos dicen, ¿qué tal si en vez de hacer la aproximación, calculamos efectivamente los valores vectores propios? Y tratamos de buscar efectivamente los píxeles donde los dos valores propios de la matriz de autocorrelación sean altos, ¿ya? Es decir, vamos a buscar los puntos donde se maximice el mínimo de ellos, de esos dos, ¿ya? Y ellos muestran que mejora. Ya que tampoco que no es de sorprenderse si los mismos Harris tratan de hacer una aproximación rápida. Y bueno, quizás con los años que pasaron, ahora ya al principio no se atrevían a hacer ese cálculo y después se atrevieron a hacer el cálculo y efectivamente era mejor hacer el cálculo que hacer una aproximación. Bueno, y ahí apareció el detector de Chi Tomasi, y hay que mencionar ese porque en realidad en OpenCV se usa y está implementado. Y se llama, con el método, el nombre del método se llama el Good Features to Track, ¿ya? Los buenas características para traquear, que son las esquinas, ¿ya? Y de hecho es interesante mostrar ahí esta página, ¿ya? La vamos a mostrar aquí, ¿ya? Para mostrar ahí la documentación, ¿ya? Que en este caso, aquí se ve que ahí está hablando de las fórmulas que les comentaba, ¿ya? Y que bueno, ahí está el código y esos son los good features to track, que son los key points según Chi Tomasi, ¿ya? Que son de esquina, según la fórmula que ya vimos.